Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para el Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación, COMEI, un placer presentar nuestro 11º seminario virtual. En esta ocasión presentaremos el tema evapotranspiración y dinámica de la humedad de un suelo con un cultivo perenne. Toca el turno a los doctores Julio César Rodríguez y Fidencio Cruz Bautista, que son profesores investigadores de la Universidad de Sonora, presentar este seminario. A continuación presentaremos las credenciales de estos ponentes que tenemos en esta ocasión y en uno de ellos presentamos el currículum de cada uno de nuestros ponentes. El primero de ellos es el doctor Julio César Rodríguez, que en esta ocasión se dividirán su presentación tanto el doctor Julio César Rodríguez como el doctor Fidencio Cruz. El doctor Julio Rodríguez es profesor investigador del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, es ecólogo por la Universidad Estatal de Sonora, tiene una maestría en recursos hidráulicos en el Instituto Tecnológico de Sonora y estudios doctorales en hidrociencias en el Colegio de Postgraduados de Texcoco, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, cuenta con una amplia cartera de publicaciones indexadas y ponentes en congresos internacionales y nacionales. Ha sido y es director de diferentes proyectos de investigación financiados por CONACYT, uno de ellos el proyecto de medición y modelación de la evapotranspiración en cultivos anuales y perennes en el noroeste de México. Ahora, sí, pasaríamos con el doctor Fidencio Cruz Bautista, también es profesor investigador del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, es ingeniero agrónomo en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila, tiene una maestría en hidrociencias en el Colegio de Postgraduados y un doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, cuenta también con varias publicaciones indexadas en ingeniería de riego y uso eficiente del agua y suelo. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha sido director de proyectos de investigación sobre requerimientos hídricos de especies nativas del noroeste de México. Bueno, el tema es un tema interesante. El cultivo perenne que ellos están estudiando y de gran importancia, sobre todo en el estado de Sonora, es el cultivo de espárrago. El cultivo de espárrago es un cultivo perenne que puede durar en un periodo productivo de 10 a 12 años y a partir de que será de 4 o 5 años alcanza su producción pico. Cabe destacar que México es el tercer productor, casi muy cerca de Perú, del tercer productor de producción de espárrago, aunque el primero es China, con cerca de 7 millones de toneladas, y posteriormente le sigue México, Perú y posteriormente México. Estamos hablando de cerca de 300,000 toneladas para el caso de México. Dado que es un cultivo perenne y que se siembra en cultivos franco-arenosos, responde muy bien al riego subterráneo, ¿no? Al riego por goteo subterráneo. Se adapta muy bien a ese tipo de cultivos. Y uno de los problemas que se tienen para los cultivos perennes, en particular el espárrago, que se siembra realmente prefiere suelos franco-arenosos, es la lámina que se requiere, ¿no? Bajo condiciones de gravedad se aportan hasta cerca de 4 metros, de 3 a 4 metros de lámina. A medida que se aplica riego por goteo, pues estamos hablando entre 1 a 2 metros de lámina de agua aplicada por hectárea, ¿no? Eso es interesante, entonces, conocer cómo se mueve el agua. La idea es que no solo es la cantidad en espacio y temporalmente, sino también en dónde se está distribuyendo y redistribuyendo la humedad de un cultivo perenne, en este caso el espárrago.
y sobre todo asociado a estimar la evapotranspiración con métodos más modernos. Vamos a ver en esta plática, es un tema muy interesante, cómo la medición de la evapotranspiración, la aplicación de riego y la dinámica de la humedad de un suelo perenne, en este caso el espárrago, pues nos da información que me permite optimizar en espacio y en tiempo a lo largo del ciclo fenológico del cultivo perenne la cantidad de agua. Pues dejamos a los doctores Julio César y Fidencio el tiempo para su plática y agradecemos a nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros y Irrigación esta plática, esta ponencia muy interesante y muy buenas tardes a todos ustedes. No se olvide seguirnos en las redes sociales y en particular suscríbase a nuestro canal YouTube, ya que a través de ellos, de este canal, estamos presentando y guardando la mayoría o prácticamente o todas las presentaciones. Muy buenas tardes y dejamos a nuestros ponentes a su disposición. Adelante. Buenas tardes, es un gusto para nosotros esta tarde compartir con ustedes un tema que estamos trabajando en la región del noroeste de México, particularmente en la zona de Caborca. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, un servidor y el doctor Julio César Rodríguez, es sobre la evapotranspiración y dinámica de la humedad del suelo con un cultivo perenne. Ambos somos maestros del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora. Este proyecto que estamos presentando, datos preliminares, porque son del ciclo anterior, pues deriva de un proyecto de colaboración de la AMEXID y el AGECID Chile, en el cual el responsable en la región es el doctor Julio César Rodríguez y un servidor pues como un colaborador del proyecto. Vamos a ver el contenido que vamos a desarrollar esta tarde y contiene 6 puntos, dentro de los cuales en el primer punto pues vamos a tratar de ver algunas generalidades de lo que es el agua y los cultivos perennes. Vamos a dar algunos detalles del consumo de agua de los perennes y también de la importancia que tienen estos cultivos en la región. En el punto número 2, pues ya vamos a abordar un poquito más sobre un cultivo estratégico en la región noroeste de México, que es el espárrago. Y cabe hacer la mención que este es uno de los 2 cultivos agrícolas de mayor importancia en la zona, dado que pues tiene un alto valor económico en el mercado. En el tercer punto, el doctor Julio César Rodríguez va a abordar el tema de lo que es la medición y la modelación de la evapotranspiración en los cultivos perennes, con particular énfasis en el espárrago. En el punto número 4, también se mencionarán algunos sensores e instrumentación que se tienen instalado en el cultivo tanto de uva, de nogal y de el espárrago para el monitoreo de las variables climáticas y el monitoreo del contenido de la humedad en el suelo. En el quinto punto pues, vamos a presentar algunos resultados que ya estamos trabajando y bueno, pues la idea es compartir con ustedes la información que se está generando y sobre todo pues hacer un poquito de énfasis en algunas prácticas agrícolas y cómo tratar de reducir o cómo concientizar a los técnicos y a los usuarios sobre un uso mucho más eficiente del agua. Y como último punto, pues algunos desafíos que tenemos que atender en el área, particularmente en la aplicación, el uso del agua en los cultivos. Sin más, pues entonces vamos a entrar en tema. Y bueno, algunas cifras que se manejan en lo que es el
uso del agua por los cultivos y en general para el uso agrícola, pues sabemos que en México alrededor del 75-76% del agua pues, se destina a la actividad agrícola. En el caso particular de la región noroeste de México, la ubicación y el clima semidesértico en el cual estamos, pues ese incremento o ese porcentaje llega alrededor de un 88, un 90%, de acuerdo a la zona agrícola que esté tratando, si es de Caborca, San Luis Río Colorado, si es en la región del Valle, pues este porcentaje varía más o menos alrededor del 90%. También, pues como es de conocimiento general, pues hay un uso poco eficiente del agua, de tal manera que del 60%, perdón, del total, el 60% que se destina, pues el que se aprovecha realmente, el resto, pues se pierde por fallas de conducción, por algunas prácticas y sobre todo pues, la parte que tiene que ver con la aplicación del agua directamente en la parcela. En el caso de la zona en donde estamos aquí en noroeste de México, pues hay 3 cultivos que son los que tienen mayor peso por el ingreso económico que generan al Estado. Prácticamente entre estos 3 cultivos, pues es la proporción que se genera en el sector agrícola aquí en el Estado. Sin embargo, hay algunas problemáticas que también ya se han comentado en algunos otros foros, y particularmente tiene que ver con el alto consumo de agua que se les aplica a estos cultivos. Si a eso se le suma que también hay una deficiente programación y estimación de las láminas de riego que le tienen que aplicar. Asimismo, también revisando la literatura, pues tampoco existen datos confiables sobre las láminas de riego que tendríamos que restituirle a cada uno de ellos. Los cultivos perennes aquí en el estado, pues son 3, entre ellos la uva, el espárrago, el nogal. Del total de ellos suman aproximadamente 63,000 hectáreas que se siembran hasta el año 2019. El espárrago ocupa el segundo lugar con una superficie que se estableció en el 2019 de alrededor de 19,000 hectáreas. Asimismo, ustedes también pueden ver en la primera lámina, en donde se están reportando algunas láminas de riego que usualmente se han aplicado. En algunos ya se tienen más investigación, particularmente en la uva y en el nogal, en trabajos previos que ha desarrollado el doctor Rodríguez con otros colegas, pues ya se ha medido con más aproximación ese requerimiento de agua. Y entonces ellos reportan que en el caso de la uva, pues se requiere alrededor de 110, 120, incluso hasta 130 centímetros de agua. En el caso del nogal también ya se tienen datos ya más confiables que oscilan entre láminas de 190 a 200 centímetros anuales. Y en el caso del espárrago, bueno, pues ahí es donde estamos iniciando las mediciones para tener datos confiables y tenemos algunos de referencia que puede ser como los que reporta algunos investigadores de la región de Caborca. Fimbres, por ejemplo, reporta que en el 2011 se han aplicado láminas de alrededor de 190 centímetros y eso representa más o menos alrededor de 220% de la ET0. Asimismo, Fimbres en el 2009 también reportó una lámina de 114 centímetros y pues eso representa igual alrededor de los 130 milímetros de porcentaje de la ET0. Hay otros datos que ustedes pueden ver en la parte baja, sin embargo no se tiene la información de
de la estimación de la ET0 ni de la ET-C. Y pues al final también el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias pues reporta un rango de lámina de consumo de agua que va desde los 130 hasta los 250 centímetros de lámina de consumo anual. Y bueno, como ya lo dijimos en la parte introductoria, pues este cultivo es uno de los dos más redituables en términos económicos para la región. Es así que, por ejemplo, en el caso de Sonora, pues aporta alrededor del 60% de la producción nacional, el resto se distribuye entre Baja California y Guanajuato. Esta producción, pues es alrededor de los 175,000 toneladas que genera el Estado, y bueno, eso representa ingresos de alrededor de los 6.05 billones de pesos, de acuerdo a los datos del Atlas 2019. Lo otro que también queremos destacar es que en poco tiempo, del 2009 al 2018, realmente el cultivo ha crecido bastante. En el 2008-2009 se producían alrededor de 64,000 toneladas y en la actualidad pues son alrededor de 275,000, 280,000 toneladas. Entonces eso quiere decir que pues ha crecido la superficie de establecimiento, ha crecido la producción y en esa misma medida pues también ha crecido la demanda de consumo de agua para este cultivo. Si revisamos ya cómo se distribuye la superficie que se siembra y la producción que se obtiene en cada una de las regiones productoras de aquí del estado, pues Caborca es uno de los de las regiones más productoras de espárrago, con alrededor de 12,000 hectáreas sembradas hasta el año 2019. De ahí le sigue San Luis Río Colorado con alrededor de 3,500 hectáreas, y así el resto se distribuye en las demás regiones productoras. De tal manera que si se suma toda la superficie cultivada, pues son los 18,500 hectáreas que comentamos al inicio. Y esto permite pues obtener una producción de alrededor de los 173,000, 175,000 toneladas por año. Bueno, estos son datos que nosotros tomamos del CIAP para que ustedes tengan más información. Ya le voy a ceder la palabra al doctor Julio César Rodríguez para que él aborde el punto número 3 y el punto número 4. Adelante, doctor. Buenas tardes. La idea de este trabajo es si podemos reducir la lámina o hacer más eficiente el agua en la agricultura. Entonces, la propuesta que se planteó inicialmente fue esa, comparar en regiones del mundo si tenemos con cultivos similares, si tenemos eficiencias similares en ese sentido. Entonces, como es conocido de muchas personas, hay muchas formas de medir, y una de las más importantes ha sido la técnica de covarianza de vórtices. Y esa técnica está basada mayormente en el movimiento del viento vertical que conlleva el flujo o el movimiento de cuestión de materia o de energía. Si hablamos de materia, hablamos de vapor de agua, hablamos de CO2, hablamos de óxido nitroso, hablamos de metano. Entonces, lo que se instrumentó fue con ese equipo. Y básicamente lo que hacemos es muestreamos a 10 o 20 Hz las variables de interés, procesamos con un formato estándar, y en el caso de variables que hay datos faltantes, usamos un postprocesamiento usando un sitio remoto que nos permite corregir o rellenar datos faltantes. Posteriormente recordando un poco lo que hemos visto en la docencia y en la experiencia, es
es cómo abordamos el agua en los cultivos o el consumo de agua en los cultivos. Y básicamente la hemos hecho históricamente usando la ecuación de balance de energía, o la hemos hecho balance de masas, que es básicamente es cambios de humedad de suelo, o que es la covarianza de vórtices o correlación turbulenta. Entonces, si nos enfocamos básicamente a esta última sección, deberíamos de, las gráficas del centro nos muestran cómo cambia el viento. Estamos hablando de 10 veces por segundo y vemos que en la segunda nos muestra cómo cambia el agua y cómo cambia la concentración de CO2. La idea de la técnica es que cualquier persona que tenga un equipo de cómputo, un buen instrumento y equipo de cómputo sofisticado puede muestrear a alta frecuencia la variable. Entonces se usan sensores que muestran a alta frecuencia y la técnica solamente toma en cuenta las desviaciones de la medición con respecto a la media. Y podemos ver las ecuaciones del lado derecho de la pantalla que nos permiten calcular simplemente la evaporación como una covarianza entre las variables de interés, que es viento vertical con concentración de vapor de agua o humedad. Viento vertical con densidad de CO2. Viento vertical con densidad de metano. O viento vertical con óxido nitroso. Entonces, esa técnica básicamente es simple, lógica matemática, aunque tiene algunas consideraciones, pero es después de la medición de balance de masas, es la segunda aproximación que permite tener la mejor estimación de la evaporación. Entonces, lo que hicimos en esas láminas, lo que queremos mostrar es cómo es sensible el equipo a los cambios de radiación. Y en esta gráfica vemos básicamente 2 instantes, 2 días, y no tomé días despejados, se tomaron días mixtos para que vean el efecto que tiene la radiación sobre ya sea la ganancia de carbono o la evaporación o el enfriamiento de la superficie. Podemos observar cómo cambia y la respuesta que da rápidamente la técnica al cambio de una variable meteorológica como la radiación. ¿Sí? Bueno, si recordamos un poco, hemos hablado en la historia de aproximaciones de evaporación, y hay varias aproximaciones que conocemos la de Harvest y Samani, conocemos la de Mackie, la de Priestley y Taylor, la de Penman-Monti, y desde los finales de los 90, todos estamos familiarizados más que todo con Penman-Monti FAO 56. Básicamente es la aproximación que usamos, y usando esa aproximación, las mediciones de la covarianza de vórtice, podemos tener el coeficiente de cultivo de el caso de espárrago. Esta es nuestra instrumentación básica que tenemos, un equipo de covarianza de vórtices que implica un anemómetro sónico que mide la velocidad del viento en 3 componentes, X, Y, Z, y mide la temperatura del aire. Tenemos un medidor de gas infrarrojo que mide la concentración de vapor de agua y mide la concentración de CO2. En la parte de tenemos también un radiómetro neto que mide las 4 componentes de la ecuación de radiación. Tenemos sensores de temperatura, sensores de humedad, ya sea de tensión o de humedad volumétrica. Y en esa tabla se muestran todas las variables que están midiendo. Finalmente, si tenemos todos clara la idea de qué es un cultivo, de cómo crece, su fenología, podemos entender la respuesta del follaje a diferentes longitudes de onda. Y la lámina primero que está reflectancia nos está proporcionando información de cómo refleja la superficie
en función de la vegetación que tenga, ya sea de su verdosidad, de su contenido de humedad o de su estrés que tenga. Y la primera lámina, una forma de expresar ese vigor o esa salud del cultivo, podemos usar un indicador de verdosidad como lo son los índices de vegetación. Entonces, ¿qué observamos en este cultivo? Que es un cultivo que perenne, que comienza su crecimiento de etapa de helecho, generalmente a partir de abril, y a partir de abril observamos el crecimiento de la verdosidad que se mantiene casi constante hasta el final del ciclo o del año. Entonces, lo que tenemos en las láminas inferiores es cómo cambian las razones entre las bandas rojas y verdes, que nos dan una idea cómo se comporta el NDVI y cómo debería comportarse la evaporación en el tiempo. Entonces, de la primera imagen o la imagen central nos dice que en un periodo inicial el cultivo tiene poca verdosidad, por lo tanto hay un comportamiento diferente de las bandas de rojo e infrarrojo. La segunda gráfica nos muestra que es un cultivo en pleno desarrollo, entonces la razón de las bandas rojo e infrarrojo tiene un comportamiento diferente que hace que el NDVI o la expresión de verdosidad o de vigor sea muy diferente en una etapa inicial o una etapa de crecimiento. Entonces, bajo esa lógica, si vemos esta lámina de resultados de un cultivo que crece a partir de abril y termina en la etapa de helecho y termina en noviembre, diciembre, su crecimiento, podemos observar esto. En esa lámina superior podemos observar que hay componentes que dicen riego, que dice NE, que es la ganancia de carbono, que es la evapotranspiración, que es la respiración del sistema y que es la ganancia de carbono como fotosíntesis. Vemos que en esta etapa corresponde la curva NDVI, donde vive en ascenso y nos muestra los datos de básicamente de abril y mayo. ¿Qué observamos en esta fecha? Que la planta pasó de un momento de cero verdosidad, donde había poco carbono ganado o poca evaporación, a un punto en el que el carbono ganado tiende a alcanzar un máximo, ¿sí? Y observamos que ese carbono ganado menos el respirado nos da el carbono asimilado de la planta. En ese periodo de 2 meses, observamos que la planta más o menos fijó 231 gramos de carbono, evapotranspiró 212 milímetros, respiró el sistema 200 gramos de carbono y fijó 432 gramos. Tuvo una evaporación atmosférica o demanda atmosférica de 391 y un riego de 193 milímetros. Entonces, observamos que hubo más evaporación que riego, porque el suelo es un suelo con una importante capacidad de almacenamiento, dado que es un suelo de textura franco arenoso, franco limoso, ¿sí? La lámina de abajo nos muestra el periodo contrario, que es agosto-septiembre, en el cual la planta ya comienza a sufrir estragos. Y ese estrago voy a comenzar al revés, voy a comenzar del cuadro de la tabla de Excel que está ahí. Vemos que se redujo fuertemente su ganancia de carbono, hubo un incremento de la evapotranspiración, se incrementó la respiración del sistema, la fotosíntesis se mantuvo más o menos igual, la demanda atmosférica fue similar, pero el riego fue el doble o el triple, diremos. 3 veces más riego en este periodo. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el productor duplicó la lámina que evapotranspiró el sistema. ¿Eso qué produjo? Que hubiera un exceso de agua en el suelo, que la planta tuviera un poco de hipoxia, y se demuestra con la gráfica. Vemos ahí que la fotosíntesis fue descendente, que la evaporación se mantuvo
con un poco de cambio hacia el descenso, pero pero si vemos el riego, las barras, hubo una importante aplicación de agua. Eso nos está diciendo que el sistema está teniendo un estrés. Y no es estrés por falta de agua, es un estrés por exceso de agua. Y podemos ver las láminas que le aplican con frecuencia, que están en su segundo eje. Podemos ver que le aplican láminas hasta de poco más de 50 milímetros en un día. Para nosotros es un exceso. Vamos a ver al final de la presentación, en las conclusiones, a qué podemos decir. Ahora voy a pasarle a mi compañero Fidencio y va a concluir la parte de resultados. Gracias, doctor. Bien. Como ven ustedes, la lámina que tienen ahí, bueno, pues ahí es un resumen de lo que el doctor acaba de comentar. A veces observar datos diarios es un poquito difícil. Sin embargo, ya cuando se agrupan, ya sea de manera semanal, de manera quincenal o de manera mensual, es un poquito más fácil poder visualizarlos. Entonces, pues ustedes tienen ahí en la pantalla, en esta lámina, bueno, pues el riego, los milímetros que estuvieron aplicando por semana, la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración del cultivo. Y en todos los casos, bueno, ustedes pueden ver la ventana que también ya se comentó, que de julio a agosto, septiembre, pues siempre los riegos que se han aplicado, pues son prácticamente, en la mayoría de los casos, el doble de la ETC, e incluso, pues, casi llegan al doble de la ET0. También aquí se puede ver otro concepto que también ya abordó el doctor Julio César Rodríguez, y es el caso de famoso KC, que es el coeficiente de desarrollo del cultivo, que en muchos de los casos pues tienen datos de referencia publicados en la FAO. Sin embargo, pues a veces hay que tener cuidado con eso porque son pues como referencia, y ya es importante que se puedan estimar estos valores de manera puntual, porque finalmente ya cuando la información se baja a los usuarios y a los técnicos, pues ellos normalmente están acostumbrados a usar este concepto, el famoso KC, lo multiplican por la ET0, y pues ya obtienen la ETC para restituir, en el mejor de los casos, esa lámina que está requiriendo el cultivo. Y bueno, ahí pueden tienen la información de la cantidad de agua que se ha aplicado en todo el periodo, la ET0, la ETC y también la lluvia. Y pues en este caso lo quisimos anotar porque pues a pesar de que es un valor pequeño, en muchos de los casos pues sí representa un valor significativo para algunos cultivos. También hay una gráfica que resume efectivamente lo que decía el doctor Rodríguez sobre la transpiración, la ganancia y la asimilación del CO2 y los puntos que él ya desarrolló. La parte que tiene que ver con la dinámica del agua en el suelo, ya vimos que se aplican pues volúmenes considerables en cada uno de los eventos de riego. Bueno, a veces a simple vista no se puede ver qué pasa porque una vez que llega el agua al suelo, pues ya no hay manera de poder darle un seguimiento puntual en la mayoría de los casos. En este caso, afortunadamente se tiene instrumentación para poder darle un seguimiento mucho más puntual. Y bueno, se instalaron sensores de matriz granular, los más conocidos, como Watermark, y otros sensores TDR a profundidades de 30, 60, 90 y hasta 1,20 centímetros de profundidad bajo el punto emisor. Y en este caso, el cultivo se riega con un riego por goteo, con cintilla enterrada o riego subsuperficial a una profundidad de alrededor de 25 centímetros está enterrada la cintilla. Se riega a doble hilera
y la separación entre cada línea de riego pues es aproximadamente 30 centímetros. Entonces en esa parte pues se instalaron estos sensores para darle seguimiento, el monitoreo y el censado del contenido de humedad, que es lo que ustedes ven ahí en su gráfica. Y como ya dijimos, bueno, pues prácticamente se sobreriega, ahí lo podemos ver, cuando se pone las constantes de humedad del suelo, tanto para 30 centímetros como para 60 centímetros, pues pueden ver que prácticamente este contenido de humedad en el suelo, pues en la mayoría de los casos, y sobre todo en el primer estrato, pues siempre estuvo casi por encima de capacidad de campo. Y bueno, también en la profundidad de los 30 centímetros es donde hubo mayor actividad del movimiento de agua o el movimiento de contenido de humedad. En las profundidades de 30 y 60, pues ahí se puede ver con mayor facilidad cómo respondieron cada de estos dispositivos al contenido de humedad. También se puede ver la sensibilidad que tienen estos dispositivos para poder registrar un evento de riego y también un periodo de sequía. Lo pueden ver en la parte de la ventana. Y pues en láminas más adelante vamos a desglosar un poquito esta información. Sin embargo, pues lo que vale la pena resaltar en esta lámina es que hay un rango en el cual se estuvo moviendo la humedad en todo el perfil del suelo. Desde luego hay medias o datos promedios que también se trataron de señalar en el recuadro azul, que es donde prácticamente se estuvo manteniendo o moviendo la humedad después de 60 hasta 1.20. En esta siguiente gráfica se puede ver ya esa agua que se estuvo aplicando en el suelo, pues cómo se almacenó. Cuando se hace la revisión del contenido de humedad o el almacenamiento de la humedad en el suelo, en el estrato de 0 a 30, pues pueden ver la gráfica amarilla, pues prácticamente se estuvo moviendo alrededor de los 10, 12, 13 centímetros por metro. Quiere decir, pues, el contenido de humedad en ese primer estrato en metros. Y ya cuando se revisa todo el perfil desde 30 hasta 1.20, pues también se puede ver en la parte, en las líneas de arriba. En el caso de la línea azul, pues es el promedio del contenido de humedad de todo el perfil del suelo, y se puede ver que estuvo alrededor o osciló alrededor de los 35, 36, 37 centímetros por metro del contenido de humedad en periodo de junio hasta noviembre, que es donde pues se contó con más datos confiables para poder reportarlos. También se reporta datos similares con el TDR, igual en todo el perfil del suelo, desde 30 hasta 1.20, y tiene el mismo, la tendencia, el mismo comportamiento. Entonces, esto quiere decir que estos dos dispositivos que se usaron en este trabajo o que se siguen usando en este trabajo, pues tienen buena respuesta a los eventos de aplicación del riego y también a los eventos de sequía. Desde luego, hay unos que tienen mayor sensibilidad y otros un poquito menos. También lo comentaremos en la siguiente lámina. Entonces, como parte de la importancia de resaltar este contenido, pues prácticamente en todo el perfil se mantuvo alrededor de 35, 36 centímetros de agua por metro. Y bueno, pues nosotros consideramos que es bastante lo que se almacenó. También quisimos mostrarles que cómo se comporta este riego acumulado contra lo que es la demanda de la atmósfera, que normalmente se mide a través de la ETC. Y ahí pueden ver ustedes la gráfica. La gráfica, en la línea verde, pues corresponde a la ETC
acumulada en todo el ciclo, desde que inició el cultivo hasta que se cosechó, o bueno, hasta terminar el periodo de 2019. También se puede ver este riego acumulado, que al inicio pues la demanda era poca, porque el cultivo pues estaba apenas en desarrollo, pero llega una etapa en que pues este riego acumulado pues va creciendo de tal manera que supera incluso a lo que es la demanda del cultivo, como ya también lo señaló el doctor Rodríguez en las láminas anteriores. Y nuevamente pues contrastamos estos parámetros con este almacenamiento de humedad en el suelo. Y pues a lo mejor de manera lógica pudiéramos pensar que mientras más agua le estamos agregando al suelo, pues más se acumularía. Pero pues vemos que en la gráfica pues no es así, sino que oscila alrededor de los 35, 36 centímetros por metro en todo el perfil. Y si se revisara únicamente el perfil de 0 a 30, pues se mantiene en el valor de los 10, 12 centímetros por metro. Esta lámina, lo que queremos es que ustedes vean cómo hay una variación en cada uno de los estratos para el contenido de humedad, usando los mismos sensores. Y ustedes pueden ver que en el caso del estrato de 0 a 30, pues hay un mayor movimiento de la humedad, e incluso ahí se ven picos que va. Si ustedes lo pueden ver en términos de tensión, pues se muestra en la primera gráfica, o si ustedes lo pueden ver ya como lámina que se estuvo almacenando y consumiendo, pues también se ve en la segunda gráfica. Entonces, revisando que el estrato de 0 a 30, 0 a 60, pues son los que tuvieron mayor actividad. ¿Qué eso qué nos da a entender? Bueno, pues que se estuvo aplicando agua, pero también en la misma medida que estuvo aplicando agua, pues también el agua se movía. También se puede revisar que en la profundidad de 90 centímetros a 1,20, pues este comportamiento ya es mucho más homogéneo, mucho más uniforme. Quiere decir que casi se mantuvo la humedad constante a esos estratos. Entonces, pues lo que comentamos el doctor Rodríguez y un servidor es que debemos tener cuidado para poder usar esta información como referencia. Normalmente usamos las constantes de humedad que determinamos en el laboratorio, pero que pues se pueden tomar con cierta precaución porque no necesariamente corresponden a los valores reales que se tienen en campo. La otra cosa que también lo hemos comentado el doctor Rodríguez y un servidor, es que usando los mismos instrumentos, pues vemos que hay una variación de acuerdo a la profundidad en la cual estemos monitoreando. Y esto pues tiene que ver con el acomodo de las partículas, particularmente la densidad aparente de cada estrato. Entonces hay que tener cuidado en tratar de homogenizar el concepto de la densidad aparente y tratar de tomarlo como uniforme en todo el perfil del suelo. En este caso estamos viendo que no necesariamente corresponde a la realidad. En la segunda gráfica, pues lo que se está queriendo mostrar es que cualquiera de los instrumentos de los sensores que nosotros usemos, pues responden en cierta manera confiable para el manejo del riego. Desde luego hay algunos que tienen mayor sensibilidad y otros menor sensibilidad. En el caso particular del TDR, pues responde mucho más fácil, con mayor velocidad a un cambio de contenido de humedad en el suelo. Incluso, pues ustedes pueden ver que se mueve mucho más. La otra cosa es que si ustedes quisieran sacar un dato promedio de este contenido de humedad, pues realmente está variando entre 5 y 6 milímetros entre lo que reporta el sensor TDR y lo que nos reporta un sensor Watermark.
Para darnos una idea de cómo se distribuye esa humedad, ya vimos cómo se almacena, cómo se mueve, pero ya para darnos una idea de cómo se mueve, ya sea en un bulbo de humedad o una banda de humecimiento, pues graficamos este contenido de humedad que nos dieron los sensores a las profundidades que ya se les mencionó que se instalaron, y esta humedad pues la reportamos en las gráficas. Esta información la sacamos de un periodo de el lapso de tiempo en donde hubo una aparente sequía, quiere decir que se dejó de regar, después de 15, 20 días se reinició el riego, y pues lo que quisimos medir en esta ventana es, a partir de que se empieza a regar, cómo se empieza a almacenar el agua, cómo se mueve, tanto de manera radial, de manera vertical, y cómo se generan los famosos bulbos de humedad y las famosas bandas de humecimiento. Entonces pueden ver que para el caso del 10 de octubre, pues había poca humedad en el suelo. Al 15 de octubre, pues ya esa humedad iba incrementando. Al 20 de octubre, pues esa humedad ya creció bastante, de tal manera que al 25 de octubre, que fue los máximos valores que se registraron, pues esa humedad prácticamente alcanzó nuevamente hasta los 120 centímetros de profundidad y creció de manera radial entre 120 y 150 centímetros. Entonces eso nos da idea a nosotros de cuál realmente es la banda de humecimiento que alcanza un evento de riego de esta naturaleza. Y eso finalmente también nos permite a nosotros estimar con más precisión cuál es la cantidad y la lámina de agua que se está aplicando al cultivo. Y bueno, como resumen, ya tenemos la parte del balance del agua en este cultivo. En la primera parte tenemos la evapotranspiración potencial, que fue de alrededor de 1.800 milímetros. La evapotranspiración del cultivo, que fue de alrededor de 1.160. Hubo un aporte de lluvia de 170 milímetros. El riego total cuantificado y medido es de 1.950 milímetros. Si sumáramos el riego más el aporte de lluvia, pues tendríamos un total de 2.120 milímetros. Y bueno, de esta cantidad de agua que se agregó, se perdió o que se consumió por parte del cultivo, pues quedó también una parte almacenada, y eso corresponde a los 360 milímetros, que son los 36 centímetros por metro en todo el perfil del suelo que ya hemos señalado en las láminas anteriores. De tal manera que esta lámina aplicada, si hiciéramos un análisis solamente del cuadro, pues corresponde o es superior en alrededor de un 40% a la evapotranspiración real del cultivo. En el caso de la lluvia, pues solamente es alrededor del 9-10% de lo que se regó, y bueno, lo que quedó almacenado es alrededor de entre 18 y 20% del riego total. Y ahí ponemos con signos de interrogación, pues el resto, que son alrededor de 600 milímetros, pues ¿a dónde se fueron? Se percolaron, se perdieron, y es la parte que también hemos estado comentando que a lo mejor vale la pena medir para cerrar completamente este balance hídrico. Y bueno, ya en términos gruesos, pues ya tenemos que el uso del agua en el cultivo de espárrago, para el caso particular del sitio en donde se está llevando a cabo este trabajo, en el Cachanilla, en Caborca, Sonora, pues se aplicó un riego de 190 milímetros. Eso, si lo pasamos en términos de millares de metros cúbicos por hectárea, que es lo más común que se maneja en el área de ingeniería de riego, pues corresponde alrededor de
13.3 millares por hectárea en riego. Lo que se consumió, lo que se evapotranspiró son alrededor de 11.6 millares de metros cúbicos por hectárea, y lo que quedó almacenado es alrededor de 4.8, 4.9 millares de metros cúbicos por hectárea. Estos valores salen de estos datos que ya hemos medido y las dimensiones que alcanza la banda de humedecimiento, que también ya lo vimos en la lámina anterior. Si esto lo pasamos a la superficie real que se cultiva, que son 48.5 hectáreas en el caso particular del previo, pues entonces estamos hablando de una aplicación de agua de alrededor de 645 millares de metros cúbicos para esta superficie. Si eso también lo dividiéramos entre todos los eventos de riego que se realizaron en todo el ciclo, pues estuvieran aplicando alrededor de 2.2, 2.3, 2.4, incluso hasta 2.5 centímetros por cada evento de riego. Y los eventos de riego normalmente, pues en los periodos de máxima demanda, pues oscilaron entre un día, 2 días y a veces cada tercer día. Finalmente, en la parte de las conclusiones, pues sí, lo pensamos un poquito y quisimos compartir esta información con ustedes. A pesar de la información que ya hemos reportado, pues bueno, el cultivo es un cultivo estratégico de la región porque aporta alrededor del 48% de la producción nacional, en el caso de las dos regiones productoras más contribuyen, que es Caborca y San Luis Río Colorado. También ya se ha reportado que en la literatura, pues que se aplican láminas de entre 200 y 300 centímetros anuales. Y vemos pues que es un cultivo que requiere o le aplican grandes volúmenes de agua. Sin embargo, si lo revisáramos en términos económicos, bueno, este cultivo genera alrededor de 4.5 veces más empleo por cada unidad de agua usada. Uno de los que más valor representa por metro de agua consumida, pues es desde luego el cultivo de la vid, y luego el nogal, y queda pues como en tercer lugar el espárrago. Respecto al uso del agua en este cultivo, pues sí, quiero cederle la palabra al doctor Rodríguez para que también nos comparta parte de las conclusiones que hemos acordado. Nuevamente, buena tarde. Bueno, lo que hemos querido tratar de crear un poco de, no sé si expectativa, un poco de preocupación o como ustedes gusten, es qué tan bien usamos el agua en la agricultura. Si hemos, a pesar de que, si recordamos los trabajos más viejos en la región de Sonora, del ingeniero de la Torre, creo que se apellidaba, o se apellida, aunque haya muerto ya, hizo grandes esfuerzos para tratar de obtener demandas de agua de los cultivos. Entonces vemos que la región de nosotros de Caborca es una región básicamente es agua subterránea, no es riego rodado, entonces debe ser más eficiente. Entonces nos encontramos con la sorpresa que a pesar de las tecnologías de riego, las láminas siguen siendo altas. Entonces eso nos ha enfocado cada vez más a tratar de poder decir, podemos decir que el productor sigue regando como si le echara agua a una alberca y las plantas están en hidroponía. No ha dimensionado, a pesar de que el riego es presurizado, en dónde está el agua de suelo realmente, en dónde están las raíces. Eso nos ha motivado más a tratar de entender, más que lámina,
el bulbo que deberíamos que se debería de tener para que la planta tenga un correcto o un adecuado desarrollo. Es claro que los productores dicen, es que mi sistema no me da, mi sistema de riego me limita. No puedo regar tantas horas, no puedo regar de manera diferencial, mi sistema me da tantas horas de riego y tengo que echarlas de un solo golpe, no puedo dar 2 o 3 golpes de riego por día. Entonces hay algo más que los técnicos o los profesionales de riego tendrían que tratar de convencer al productor que hay que cambiar la idea del riego, de dejar de pensar en lámina y transformarse a, como lo hacen de hace algunas décadas, en litros por planta o litros por región húmeda o por franjas, no por toda la superficie. Entonces, te permito, compañero Fidencio, concluir este tema. Gracias, doctor. Bien, y bueno, ya vieron ustedes las conclusiones que estamos obteniendo en este trabajo, que a pesar de que se usan instrumentos, pues no necesariamente se reflejan en un uso eficiente y un manejo adecuado de el riego en los cultivos. Sin embargo, pues es un buen dispositivo para tratar de pues manejar de manera más apropiada el riego. De tal manera que pues también tenemos grandes desafíos que atender y una de ellas es efectivamente bajar esta información a los usuarios finales, que son los técnicos, son los mayordomos y los mismos dueños de los predios. Y pues tenemos que hacer trabajos de capacitación y entrenamiento a estos usuarios sobre el concepto que se acaba de mencionar, que es dosis de riego en lugar de lámina de riego. Caso particular para esta región en donde pues ya se ha enunciado o se ha señalado que hay problemas de desabasto de agua. También otro de los grandes desafíos que tenemos que abordar o hacer que se pueda conceptualizar y sobre todo llevar a la práctica es una planificación eficiente del riego, de tal manera que se pueda restituir el agua que realmente se está perdiendo a través de la evapotranspiración, a través de la evaporación del cultivo y la medición directa del contenido de humedad tanto en el bulbo o en la banda de enmohecimiento. Entonces estos parámetros nos van a permitir hacer una planificación mucho más inteligente del riego. Y también, bueno, uno de los retos que se tiene es que hay que cambiar esa mentalidad y si cambiamos esta mentalidad y tratamos de adoptar esta nueva estrategia, pues podemos reducir el consumo o los volúmenes de agua que se están aplicando actualmente en los cultivos entre un 30 y un 50% del consumo actual. Entonces, pues es la parte que tenemos trabajo por hacer y pues esperamos que los técnicos, esperamos que las instituciones pues puedan hacer un poquito más de énfasis en esta parte y que podamos formar los profesionales para tratar de atender esta problemática y hacer un uso mucho más eficiente tanto del recurso agua como del recurso suelo. Bien, pues esta es la parte que queremos platicar con ustedes esta tarde. Y bueno. Bueno, finalmente quisiera completar lo que dice Fidencio. Algo bien relevante en esto ha sido que los cultivos tienen momentos de alta demanda, momentos de baja demanda. Entonces existe una serie de mediciones fisiológicas que podemos acompañar al trabajo de campo o al riego para detectar aquellas oportunidades en las cuales podemos producir un leve estrés o a la planta sin que tenga un impacto en el rendimiento. Entonces, eso es algo importante que tampoco hemos analizado en el tiempo. Y eso tenemos que finalmente hacer entender al productor que no es un gasto hacer mediciones en campo. Es una inversión que le ahorra agua, le ahorra dinero y contribuye a mejorar el ambiente. Nos hace que
tengamos servicios ambientales mucho mejores en la región. Y finalmente, Bien, fíjense, pues ahí pasamos a la parte final. Sin antes agradecer al COMEI, al doctor Waldo Ojeda, por la invitación y la oportunidad de poder charlar esta tarde con ustedes. Y quedamos a la disposición para preguntas, algunas dudas que tengan, con mucho gusto los atenderemos. así, gracias por Muchas gracias. recibirnos y estamos atentos a sus cuestionamientos, dudas, aportaciones y todo aquello que contribuya a mejorar la eficiencia de uso del agua en la agricultura. Buenas tardes, muchas gracias.